Capítulo 9. Un pequeño velero había ido navegando durante algunos días sin alejarse de la costa. Entraron en el puerto de Ostia para cargar mercancías y luego siguieron rumbo al oeste. Alejándose de Italia, el barco pasó entre la rocosa isla de Córcega y la costa de Liguria para seguir a lo largo de la Galia Cisalpina. Al pasar la frontera de la provincia de Narbona, se encontraron un sinfín de islotes rocosos y para no chocar con los bajos fondos, el capitán alejó el barco de la costa. Poco después tuvo que virar en redondo, casi tomando rumbo al este para entrar en la bahía. La ciudad de Massilia estaba situada al fondo de ella, en un gran arco que formaba la orilla. A la entrada de la bahía habían algunas rocas y dominando el puerto lleno de toda clase de embarcaciones, encima de la colina estaba la ciudad. A la derecha, en lo alto de una gran roca, se podía ver las blancas paredes de un templo. La nave entraba despacio por entre los barcos y lanchas amarradas en el puerto. Había una gran animación alrededor de las mesas de madera donde los pescadores colocaban el pescado, los cangrejos y los caracoles. Magdalena observaba con curiosidad el puerto y la multitud que bullía en él. Massilia, una antigua y rica colonia griega, después de haber sido conquistada por César, fue incluida en la provincia de Narbona, formando parte del imperio. Sin embargo, su carácter no había cambiado y la mayoría de sus habitantes seguían siendo griegos. El puerto de Massilia era un puerto importante de tránsito. A él llegaba el trigo, el aceite de oliva, la plata, el cobre y el hierro de España, la púrpura y las telas de África, los esclavos de los mercados de Mauritania, la lana y las carnes de Sicilia. De la misma provincia de Narbona se exportaban a Italia exquisitos vinos. Al desembarcar fueron recibidos calurosamente por amigos y discípulos de Melitón, que pusieron a su disposición una bonita y amplia villa con un enorme jardín, situado cerca del templo consagrado a la diosa Minerva. Melitón mantuvo largas conversaciones con sus amigos que le informaron sobre el desarrollo de la secta en aquella provincia, y él les contó novedades de Italia. A veces hablaban de tal manera que ella no podía entender nada. Aburrida por estas conversaciones, le dijo a Melitón que quería dar un paseo por la ciudad y él no se opuso. Magdalena seguía aturdida por la desaparición de Lucio y por su propia huida de Pompeya, pero al mismo tiempo no le gustaban los secretos y su manera de reír como el relincho de un caballo. Era muy cariñoso con ella, pero le faltaba la delicadeza de Lucio. A veces se mostraba exigente y tremendamente celoso. Ella nunca podía adivinar su estado de ánimo. A veces sus palabras eran convincentes y llenas de sabiduría, y a veces estallaba en un repentino ataque de cólera. Melitón quería que ella le ayudara y poco a poco le iba desvelando los misterios de la secta, pero ella tenía la sensación de que no se lo contaba todo. A pesar de estar tan cerca de Melitón y a pesar de haber sido iniciada aquella noche en Pompeya, notaba que había un límite del que no podía pasar. Cuando ella preguntaba por algo que ya estaba fuera de ese límite, Melitón se quedaba callado y en su bello pero grave rostro se reflejaba una extraña confusión. A decir verdad, esto no le importaba mucho, ya que todo lo que Melitón le enseñaba era más que suficiente para que ella pudiera ayudarle a reunir a aquellas mujeres que deseaban participar en los misterios y organizar las bacanales. Sin embargo, Magdalena se sentía indiferente ante el culto a Dioniso, y las caricias de Melitón no podían borrar el recuerdo de Lucio. En Pompeya le parecía haber encontrado el silencio necesario para tranquilizar su mente. Una vez fuera de Italia, su tranquilidad se esfumó y las inquietudes despiertas de nuevo la perseguían como heridas. Desde la colina donde se encontraba la villa se bajaba directamente al puerto. Allí Magdalena conoció a una joven viuda llamada Paione, propietaria de una hostería. A pesar de su nombre griego, Magdalena descubrió que era judía. Cuando llegaron a conocerse mejor, Paione la introdujo en el ambiente judío y se enteró de que desde hacía muchos años había judíos viviendo en Massilia y que formaban una colonia muy numerosa. Nosotros pertenecemos a la estirpe de Benjamín, le contó a Magdalena un viejo comerciante, Nicos.
Habrás oído hablar de la vieja historia cuando nuestros antepasados fueron acusados de un crimen cometido por los habitantes de la ciudad de Judea contra la esposa de un levita de Efraín. Los viejos libros cuentan esa historia. En aquellos tiempos no habían leyes en Israel y los jueces ejercían el poder. Ese levita llamó a los hombres de todas las estirpes para vengarse en la nuestra. Estalló la guerra y los de la estirpe de Benjamín, que estaban en minoría, tuvieron que rendirse. Los persiguieron encarnizadamente y solo se salvaron aquellos que consiguieron huir del país. Un numeroso grupo de ellos llegó hasta aquí. Más tarde, los israelitas se dieron cuenta de que habían destruido a toda una estirpe del pueblo y perdonaron la vida a los que habían sobrevivido. Pero los que habían cruzado el mar huyendo ya no volvieron. ¿A qué estirpe perteneces tú? Soy de Judea, pero yo también tuve que huir. Puedes quedarte con nosotros, no somos enemigos tuyos. Somos muchos, no solamente en Masilia, sino también en muchas otras ciudades. Nuestras jóvenes a veces se casan con extranjeros. No lo aprobamos, pero tampoco rompemos con ellas y ellas no rompen los lazos que nos vinculan. La religión que practicaban los judíos en Masilia tenía poco parecido con la religión que ella había conocido. Aquí nadie peregrinaba al templo de Jerusalén, no había sacerdotes ni levitas. Los superiores de cada linaje reunían a los fieles todos los sábados para leer juntos fragmentos de las Sagradas Escrituras, y también estaban encargados de ejercer el poder judicial. De todas maneras, la mayoría de los judíos, además de participar en sus reuniones religiosas, también asistían a las ceremonias paganas. Melitón organizó varios misterios en Masilia y en los pueblos cercanos. Magdalena le acompañaba, dirigiéndose siempre a las mujeres, repitiendo sin ningún entusiasmo las palabras que le había enseñado Melitón. Cuando después de los misterios llegaban las orgías y las bacanales, se dejaba llevar por el ambiente, pero sin el menor fervor. Sentía agradecimiento hacia Melitón porque la había ayudado, pero como hombre ya no le atraía tanto como antes. Desde aquellas bacanales en Pompeya, cuando una mano invisible había tocado su cuerpo, ella empezó a notar una extraña frialdad que la hacía incapaz de reaccionar impulsivamente. Se había quedado como un árbol cuya savia se hubiera secado con el frío. Tenía la sensación de estar esperando un acontecimiento y al mismo tiempo se daba cuenta de que no había nada digno de espera. A pesar de disfrutar de fama y de respeto, Melitón no tenía el máximo cargo dentro de la secta. Había un verdadero amo que permanecía oculto y Melitón mostraba hacia él un temor mezclado de respeto. Melitón solía recibir gente con aspecto de esclavos, fugitivos o vagabundos, y los escuchaba con atención y respeto. Por medio de ellos podía enterarse de muchas cosas que pasaban no solamente en la Galia, sino también en Italia, Siria y Egipto. Algunas veces Magdalena confesaba a Melitón su preocupación por el destino de Claudia, la mujer de Pilato. Sentía hacia ella una gran simpatía. Fue la primera mujer pagana que la aceptó con cariño. La suerte de Pilato podría ser la misma que la de Próculo, pero uno de los andrajosos visitantes de Melitón le aseguró que la persecución a los partidarios de Sejano no había afectado en nada al gobernador de Judea, que seguía en su puesto y había cambiado su actitud hacia los judíos, intentando a toda costa no entrar en conflicto con ellos. Claudia estaba bien y preguntaba por Magdalena. No sabía nada sobre la suerte de su hermano. Pilato está en Cesarea, le contaba Melitón. Casi nunca va a Jerusalén y anda continuamente la gresca con Antipas, tetrarca de Galilea. Parece que su disputa empezó durante el banquete que ofreció Antipas para celebrar su cumpleaños y su relación con Herodías, su sobrina, que había abandonado a su marido, que era al mismo tiempo el hermano de Antipas. El linaje de Herodes había caído en una total depravación. También durante aquella misma celebración, Antipas había ordenado cortar la cabeza a Juan, un profeta judío, después de haberlo tenido encerrado en un calabozo durante un año. No conozco los motivos de la disputa de Antipas con Pilato, pero sospecho que los dos se están acusando mutuamente ante el emperador. En Roma se encuentra encarcelado Agripa, que cayó en desgracia del emperador, pero como es amigo del joven Cayo Calígula, hijo de Germánico, al cual por lo visto Tiberio quiere adoptar para que pueda heredarle, es posible que Agripa recupere su libertad. Esta clase de asuntos no le interesaban a Magdalena. ¿Así que el profeta Juan ha muerto?, preguntó.
Sí, pero de Galilea ha llegado otro profeta que se ha hecho aún más famoso que Juan. Aunque mucha gente se pregunta si puede salir algo bueno de Galilea, y sobre todo de un pueblo tan miserable como Nazaret, los fariseos odian a este nuevo profeta más todavía que a Juan. Ella quiso preguntar algo más, pero decidió no hacerlo. ¿Qué importancia podían tener los nuevos profetas si todos acababan igual? Además, ¿qué me importa eso? Hace tiempo que rompí con todo eso, se decía. Solamente en sus sueños volvían siempre el templo, las casas de Betania, su hermano, su hermana.